pueden ver? ¿Cómo saber que un indicador es un indicador compuesto o es un indicador simple? Y aquí es importantísimo. ¿Cómo, cómo ustedes verían en su mente, visualmente, cómo verían el indicador de inclusión social? Eh, y es muy difícil verlo. O sea, ustedes para verlo tendrían que imaginarse, a ver, inclusión social, entonces es acceso a salud, acceso a trabajo, acceso a tal. Oye, pero ¿qué? ¿Cómo vería el acceso a trabajo? Ah, pues está fácil. Son 10 trabajos disponibles y 80 trabajos sí tomados. Ah, perfecto. Entonces, ya se imaginarán dónde yo tuve que ir creando diferentes imágenes en mi cabeza, las fui complementando y luego complementando para generar algo que es totalmente abstracto. Pensamos que los indicadores no son abstractos, todos son abstractos. Si son indicadores compuestos, son absolutamente abstractos. Es decir, ¿qué significa la exclusión social? Es abstracto, o sea, es un montón de datos, es un marco teórico bastante complejo que se mezcla con cosas que podamos ver a través de indicadores que luego podemos ver y luego se mezcla y ya no lo podemos ver, ya no nos podemos imaginar si no necesitamos sin ayuda de otra cosa. Un indicador que podemos ver, por ejemplo, es número de beneficiarios. 100 personas, 100 beneficiarios. ¿Los podemos ver? Sí. Si los podemos ver, no es un indicador compuesto. 5 horas de taller. Digo, no las vemos, pero nos imaginamos 5 horas de taller. Si sí, entonces no es un indicador compuesto. Si decimos 10% de éxito en tallerismo, ah, caray, pues ¿cómo sacaste ese tallerismo? No me lo imagino. Entonces ahí es donde tenemos un indicador compuesto. Este ejercicio nos lo inventamos nosotros. No sabemos si aplica siempre, pero no hemos encontrado un momento en donde no aplica. Es decir, creemos que en verdad, que si lo ves, no es un indicador interesante de impacto, no es un indicador de impacto. Si lo ves, es un dato tan sencillo. Ahora, perfecto. Voy a un caso donde alguien había tomado, uh, a ver, voy a estas preguntas. Claro, sí, claro. El uso de contrafactual es la manera y la que se use para extraer los datos de los medios que tengan que ser idénticas, de lo contrario, incluso a ese punto descalificamos los resultados. Hay fenómenos en la realidad que por su naturaleza y comportamiento no tienen, no tienen ese contrafactual para comparar. Se deben aplicar otro tipo de metodologías de medición para evidenciar la medición de impacto. Qué buena pregunta, al Nino. Sí, por eso les dije que hay diferentes tipos de causalidad. O sea, hay causalidad contrafactual, pero hay causalidad probabilística. Entonces, mi medición de impacto podría ser probabilística totalmente. O sea, es decir, no, la regla mínima, el mínimo unidad es el cambio porcentual, pero no es la única forma de expresar impacto. Podríamos hablar de probabilidad, pero no quiero llegar hasta allá, sino quiero establecer mínimos. En este caso es con que el indicador lo saquen como cambio porcentual en un indicador de impacto, yo estoy contento y cualquier persona que mida impacto está muy, muy contento. Si mi programa tiene el objetivo de mejorar el rendimiento académico y quiero saber si esta está logrando, tengo que tener un grupo de control que también tenga mal rendimiento académico, pero que reciba. Eso es correcto. Claro, el problema es que tienes que identificar otro grupo de control que no tenga, o sea, que tenga mal rendimiento y que no reciba intervención. Oye, pero me vas a decir, sí, pero pues está difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar un proxy. Usar un proxy que me permite decir, bueno, como no les puedo parar las becas a nadie, entonces vamos a encontrar un método no experimental en donde, por ejemplo, uso una diferencia en diferencia o uso una regresión. Oye, pero para la regresión y para la diferencia en diferencia, tengo que involucrar ciertos componentes de datos externos que ya existen que no son directamente aplicados a mi grupo. Utilizamos un proxy. Aquí está el indicador de impacto, entonces no sería la mejora en el rendimiento del grupo de intervención comparado pre y post, sino en la comparación con el rendimiento con quienes no reciben el programa. Ok, qué buena pregunta también, María Gina.
en realidad tu medición de impacto sería lo segundo. O sea, tu medición de impacto sería, ahí está, cambio porcentual en comparación con el de cambio porcentual del rendimiento de dos grupos a través de un modelo de intervención. Claro, entonces, si ese es tu indicador de impacto, es el cambio porcentual en esos dos grupos, lo que haces ahí es dices, bueno, entonces lo utilizo ese cambio porcentual de dos grupos estadísticamente, en teoría, representativos. Entonces, con eso digo, lo uso como proxy y digo, mi modelo de intervención hace esto de forma genérica. O sea, para todos los grupos que tengan estas situaciones, les va a funcionar mi modelo de intervención. Con diferencia del grupo de control y grupo de tratamiento. Entonces, si los proxies son diferentes, también se puede hablar de proxies de impacto. Claro, Sonia, o sea, en realidad todos son proxies. Lo que pasa es que nosotros en algún momento decimos, este es impacto y este deja de ser proxy. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería, cómo calculamos deserción escolar? Bueno, pues es número de estudiantes que entraron menos los, entre los que desertaron. Y entonces decimos, bueno, mi impacto es reducir la deserción escolar, pero no quiere decir, no, imagínate que no logras reducir ese dato, pero tú dices, bueno, pero por lo menos es estable, por lo menos no incrementa. Bueno, entonces como proxy es para reducción, es una estabilidad. Entonces, al final del día sí podemos meter proxies por todos lados. Una pregunta. Entonces, si los proxies son nuestros indicadores desfragmentados, ya respondí. Sí, qué bueno que el tema ahora lo van a ver con el siguiente indicador. Me confundí en la diferencia entre grupo de control y grupo de tratamiento. Es muy sencillo, es como las vacunas. Tú tienes tu grupo de control, es decir, aquellas personas que son igual, que a los que les vas a dar, ¿cómo le llaman? Un placebo. Es decir, una pastillita con azúcar. Y tienes otro grupo al que les das la medicina. Entonces, tu grupo de control, ese se llama grupo de tratamiento, el segundo, al que le estás dando un tratamiento. Entonces tú dices, a ver, este grupo se comporta de tal forma y este grupo con esta vacuna se comporta de tal forma. Entonces tienes que ver que si la única variable que cambió es la pastilla, entonces la pastilla produjo ciertos cambios que no se hubieran producido en otros grupos, es decir, tu grupo de control, de no haberse dado la pastilla. Ahora, me van a decir otra vez, pero es que tengo yo grupos de control, pueden haber grupos de control en educación y en salud o en temas sociales. La respuesta es, repito, si no los tienen que generar. O sea, ustedes tienen que crear en su modelo, en su marco conceptual, cuál sería su grupo de control. Y ese grupo de control puede ser un grupo previo a su intervención, pero si ustedes no le pueden quitar la intervención a sus beneficiarios, entonces tienen que encontrar otra forma de generar ese grupo de control. Una de las respuestas es, bueno, vamos a encontrar poblaciones similares que tengan las mismas situaciones o situaciones suficientes similares y que vamos a ver cómo se comportan así. Y ahí es donde buscamos, por ejemplo, bases de datos. Si yo no puedo medir cómo se comporta o cuál es la situación real de Iztapalapa, bueno, por ejemplo, para temas de mejoría en temas de mitigación de gasto de agua, bueno, quizá hay una población en todo el mundo que se parezca en ciertas cosas a Iztapalapa. Y si logro hacer esa coincidencia, entonces ya podría tener un grupo de tratamiento. De acuerdo. Ahí voy por las preguntas. Ahí está. Uy. Bueno, voy a seguir y ahora regreso, porque ya son preguntas un poquito ya más de llevarlo a cabo y lo vamos a hacer. Entonces, este ejemplo es un claro ejemplo de cómo se ve un indicador de impacto. Un indicador de impacto normalmente es muy largo. Es una frase súper larga que explica todo, absolutamente todo lo que se necesita explicar dentro de un indicador. Es decir, ¿qué me estás diciendo? Ah, pues hay un cambio porcentual. ¿En qué? En niveles de dependencia, ocasionado por qué
modelos de intervención. ¿En quién? En la población de Iztapalapa en tal momento. Un indicador de impacto es un párrafo completito, completito, muy largo. Eso que, o sea, cuando llegamos a 25% de inclusión financiera, no me dice nada, no me dicen dónde, no me dice por qué, a gracias a qué. En cambio, si me dice 25% de cambio porcentual en la inclusión financiera después de un programa de intervención a través de la democratización de la información en beneficiarios, mujeres y niñas de 25 años en la población de Songólica, Veracruz, ese es un indicador de impacto. Normalmente los indicadores de impacto son súper aburridos, son súper largos. Y claro, no, pues a veces pensamos que no son tan sexy, pero deben ser bastante complejos. Ahora, cuando lo llevamos a términos ya de comunicación, este es un buen ejemplo, esto lo generamos por una organización en donde nos dijo algo muy sencillo. Bueno, está bien lo que me dices del párrafo, está padre, pero, o sea, ¿cómo yo le explico a mi donante que qué es lo que hacemos? Pues mira, muy fácil. Tú le explicas que los niños que vengan con una dependencia alta en términos psicomotrices van después de tu intervención, gracias a tu intervención, van a salir 2 niveles con una dependencia menor. Es decir, si llegan con una dependencia alta, van a salir con una dependencia baja. Si llegan con una dependencia total, van a salir con una dependencia media. Si se fijan en una grafiquita de 3 dibujos, estamos integrando grupo de control, grupo de tratamiento, es decir, ingreso y egreso, tamaño de intervención, o sea, cuánto estamos mejorando, todo el cambio porcentual. Y claro, habría muchos más datos que podríamos meter. O por ejemplo, si lo queremos comunicar, no es lo mismo comunicar los resultados a comunicar los indicadores de impacto. Un resultado también podría ser muy sencillo como este. Oye, pues mira, 36% de efectividad de información. ¿Qué me van a preguntar si alguien lee esto? Pues me van a preguntar lo obvio. ¿En quién? Ah, información en mujeres y niños de 25, de mujeres de 20 a 25 años. Pero a nivel nacional, no. En la alcaldía Cuauhtémoc. A todas las mujeres de todos los estratos sociales, no. De mujeres en situación de violencia. Y por eso es donde empezamos a ver que los indicadores deben ser tan largos, porque al ser muy largos estamos definiendo exactamente todo, cualquier pregunta que nos podrían hacer de un indicador. Si solo decimos 36% de efectividad de información, pues quizá no nos dice mucho, quizá dejamos con más dudas. Y peor cuando estamos hablando de cosas nacionales. O sea, me estás diciendo que a nivel nacional es 36% de efectividad de información. Bueno, no, a nuestros beneficiarios. ¿Cuántos son? Son 25. Bueno, es muy diferente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de indicadores de impacto, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, exactamente. Ahora voy para ello. No es lo mismo indicadores de impacto, indicadores de efecto, indicadores de resultados, indicadores de insumos. Y no es lo mismo cuando hablamos de indicadores de gestión. Cada uno tiene sus reglas, no sus reglas, cada uno tiene sus intenciones. Por ejemplo, si ustedes hacen en su teoría de cambio, necesariamente van a tener indicadores de impacto y de efectos, de resultados y de insumos. Oye, pero yo la verdad no hago de impacto, yo hago pues gestión de riesgos. Ah, bueno, entonces van a tener indicador de gestión de resultados de riesgo y de impacto. Oye, pero yo tengo marco lógico. Entonces, tus indicadores van a ser de actividades, de componentes, de fines y de propósito. Cada marco de trabajo, marco conceptual, tiene ciertos tipos de indicadores. Hoy hemos hablado de indicadores de impacto. Cuando trabaja en marco lógico, en realidad, los indicadores de impacto se podrían traducir como los indicadores de propósito. Claro, hay ciertas cosas que van de la mano y eso es importante conocerlo cuando lo estén explicando. Yo imagínense un marco lógico, lo vamos a ver ahorita, un marco lógico completo, yo en el indicador de impacto, es decir, indicador de propósito, tendría que rastrear todo el árbol de objetivos que me estás dando para que yo entender en una sola frase de qué va tu modelo de intervención y entiendo y te valido. Ah, claro, entonces no lo estás haciendo nacional, lo estás haciendo nacional, no lo estás haciendo a todas las mujeres, lo estás haciendo a cierto grupo.
tengo que identificar casi en esa frase grupos de control o líneas base, por lo menos, y grupos de tratamiento. ¿Cómo defino cómo defino qué es lo que debe haber? Pues precisamente todo. Tiene que decir tiempo, o sea, cuándo lo estás midiendo. No es en general, no es un cambio porcentual infinito, es un cambio porcentual en el primer semestre del 2020. Listo, lugar en la alcaldía Benito Juárez. En la alcaldía Benito Juárez, en la colonia tal y tal y tal, con beneficiarios tal y tal y tal, a través de tal y tal y tal, y por esto tal y tal y tal. Es muy complejo hacer indicadores. No es tan difícil, pero más bien es cuando lo estamos explicando, queremos irnos por el lado sencillo. Un indicador debe involucrar todo esto y van a ver cómo se construye. Este es un árbol de objetivos, muy sencillito, o sea, imagínense que en medio está el propósito, arriba son fines y abajo son componentes. Ahora, cuando hablamos de indicadores, tenemos que hablar este lenguaje. Vamos arriba y solo estamos hablando de, por ejemplo, indicadores cuantitativos, perdón, indicadores de impacto, o podría ser tu indicador de propósito. Es el cambio porcentual o el impacto a través de la variación en educación en alumnos de la escuela tal, 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 con la población tal, 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 por programas de becas tal. Listo. Ya tenemos un indicador. Para generar ese indicador, ¿qué hicimos? Bueno, calculamos el porcentaje de alumnos becados por la escuela, tal, 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 tal. Y además, encontramos la variación de desempeño académico por beca. Ah, pues tal, tal, tal. Y luego cada uno lo bajamos de nivel. Para yo saber la variación de desempeño académico, bueno, primero le pregunté la calificación de promedio de alumnos por beca, con beca. Y luego les pregunté la calificación promedio de alumnos sin beca. Es decir, grupo de control y grupo de tratamiento. O por el otro lado, hice mis número de becas académicas de alumnos otorgados en la escuela y el número de alumnos totales en la escuela. Grupo de control, grupo de tratamiento. Y si van a la parte de abajo, van a encontrar cómo los datos, es decir, los indicadores simples, se van. No sé qué pasó. Regreso. Estamos viendo la presentación. Ah, ya. ¿Regresó? Ya, ya. Perfecto. Entonces no sé por qué se salió. Bueno, lo que estamos viendo abajo es cómo generamos precisamente, o sea, tasas. Tenemos 10 becas académicas, alumnos otorgados en la escuela tal. Ahora, ¿cuántos alumnos había? Pues había 20. Entonces, tu porcentaje de alumnos becados es del 50%, vayas a la derecha. ¿Cuál es la calificación promedio de los alumnos con beca? 90%. Y los alumnos sin beca, 60%. Entonces, ¿cuál es la variación del desempeño? Pues un 50%. O sea, cambia, puede subir 50, puede bajar 50. Los procesamos, en este caso es una multiplicación, y tenemos un 25% en la variación de la educación de impactos de variación de educación en los alumnos de escuela por becas tal. Esto, o sea, por eso es tan importante hacer su teoría de cambio y su marco lógico. A partir de la construcción de sus árboles de problemas, árboles de objetivos o su teoría de cambio, es donde empiezan a encontrar cuál es un dato y qué dato les va a servir para qué indicador. Oye, pero es que no todos están de la misma, entonces, no sé, entonces lo que estamos haciendo mal es que no estamos mezclando de una forma correcta peras con peras y manzanas con manzanas. Eso es lo que sucede cuando no identificamos nuestros grupos de control y nuestros grupos de tratamiento. Si los lográsemos identificar bien, van a ver, y si no los tenemos, los generamos. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo ya sé cuántos tienen, todos mis amigos tienen beca en la escuela Benito Juárez, porque yo a todos les doy beca. Entonces, ¿yo cómo podría sacar mi grupo de control o de tratamiento? ¿Qué soy? O más bien, ¿qué es la calificación promedio de los alumnos con beca? Ah, pues entonces es un grupo de tratamiento porque ya le estoy dando una beca. Entonces, ¿cómo identifico mi grupo de control? Ah, pues entonces me voy a otra escuela con características similares, con población similar, y digo, a ver, a estos no les doy beca, o estos no tienen beca, ¿cuál es su calificación promedio? Ah, pues tanto. Y automáticamente ya tengo grupo de control, tengo grupo de tratamiento. Es un tema, repito,
bastante creatividad. Ahora, indicadores, hay de todo. A nosotros nos pasó que nos pidieron, por ejemplo, estos en una institución de gobierno. Dime el indicador de impacto ambiental, indicador de productividad, de inclusión financiera, de empleo y de ingreso. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que mostrar cuando estamos expresando indicadores de impacto? Una cosa son los indicadores y otra cosa también son los datos y los resultados. Y cuando estamos expresando impacto, lo bueno es que nos podemos valer de los dos. ¿Qué significa esto? Esto es en el caso, esto lo hicimos para la FND. Fíjense el indicador que no es así tan sexy, ¿no? Empleos formales detonados por valor, de hecho es cambio porcentual de empleos formales detonados por valor agregado de proyectos financieros por FND a través de la colocación más los créditos por sector a nivel nacional 2018. Ese es el indicador completo. Y lo que quiere decir es que en zonas de marginación, gracias a la institución, se generaron o se detonaron 11% en zonas de marginación de empleos formales y en mujeres 13%. A nivel nacional, es enorme el dato. Pero quizá alguien nos dice, oye, pero pues está padre el dato técnico, pero pues, dime cuántos. No te preocupes, como tenemos la matemática, le podemos decir, ok, en empleos relativos al sector terciario, estás generando casi 500,000 empleos. ¿Es un indicador 500,000 empleos un indicador de impacto? No, es un dato. Pero cuando comunicamos, ahí es donde podemos utilizar los dos conforme otra vez nuestra audiencia. Entonces, ahí es donde otra vez regresamos. Bueno, son indicadores simples y son indicadores complejos. Si ustedes me dicen, yo repito, aquí, si yo les digo, bueno, gracias a la FND se crearon cerca de 800,000 empleos. ¿Es bueno o malo? Pues quién sabe, porque no sé cuánto es su presupuesto. Bueno, o no sé cuánto están colocando. Entonces no me da a mí la información para yo hacer un juicio. Pero si me dices, oye, el 11% de todo el empleo formal nacional viene de ellos, oye, pues entonces yo ya me puedo imaginar que no es algo malo. O por ejemplo en temas lo decimos en temas de productividad. Gracias a la institución, a nivel nacional, el cultivo de arroz creció realmente en sus utilidades un 76%. Bueno, ahora les hago la pregunta, ¿por qué no está tan completo el indicador? Bueno, evidentemente, este indicador es una frase como de tres líneas. Es súper larga la frase. Cuando la presentamos, evidentemente no la vamos a presentar completa, en una versión ejecutiva, pero nuestro análisis, y ahora con esto voy a terminar esta sesión, nuestro análisis sí lo debe tener. Cuando nos piden, por ejemplo, hoy empleos relativos a sectores, cuando tenemos los datos nos vamos hasta nivel nacional, hasta nivel, estatal. Todo esto forma parte de su marco lógico. Tenemos indicadores a corto plazo. ¿Qué información necesitamos tener para hacerlo? Tenemos indicadores a mediano plazo, tenemos la información, indicadores a largo plazo, tenemos la información. Y esto es uno de los dolores de cabeza. Yo quiero que el impacto sea detonar empleos formales a jóvenes gracias a mi beca, a la beca que estoy otorgando. Bueno, te hago la pregunta. ¿Tienes la información necesaria para generar ese indicador? No. Oye, ¿hay alguien que la tenga? Sí, pero es carísima. Pues entonces no es factible para ti ese indicador. No quiere decir que no lo uses, quiere decir que tienes que destilarlo de tal forma que sí pueda ser para ti factible. A eso le llamamos factibilidad cuando estamos diseñando y prototipando indicadores. Todos estos indicadores van a su marco lógico. Y cuando ya estén en su marco lógico, ahora sí viene algo de lo más interesante, y esto es lo que por ejemplo, le gusta mucho a Coneval, y son muy buenos a Coneval, evalúan. Vamos a evaluar tus indicadores. Y para evaluarlos hay un montón de formas. Una de ellas, por ejemplo, es los que todos conocemos. Vamos a evaluar indicadores SMART. Si son específicos, medibles, realizables, relevantes, acotados en el tiempo. O les de CEPAL. Son precisos, inequívocos, relevantes, económicos, transparentes. Yo les recomiendo los de Coneval, que es la metodología esta crema.
Es claro, es relevante, económico, medible y adecuado. ¿Y qué significa cuando estamos evaluando indicadores? Significa esto. Significa que yo tengo que decir a cada indicador, bueno, ¿de qué va tu indicador? Y como lo ven a la izquierda, becas otorgadas a alumnos, ¿es un indicador? Pues no, porque no me dice si es bueno, si son muchos, si son pocos. Oye, pero el porcentaje de alumnos apoyados que concluyen sus estudios respecto al total de apoyados, oye, eso ya me está dando más información. Y entonces empiezo a evaluarlo. O sea, yo tengo que dar, así como ven esta tablita, cuando ustedes den sus indicadores a alguien, tienen que tener esta tablita. Me tienes que dar tu aritmética, me tienes que dar tu frecuencia de medición, me tienes que dar tu método de verificación, tu dimensión. Por ejemplo, ahí las dimensiones, las clásicas, son eficacia, economía, económico, calidad y eficiencia. En realidad, en términos de impacto, casi todos son de eficacia. Tienes que darme tu línea base, o sea, de dónde estamos partiendo, hacia dónde vas, hacia metas, hacia indicadores de gestión. Y lo más importante también, otro caso muy importante es el último, tu sentido de indicador. Aquí hay un debate entre los puristas de los indicadores y los no puristas como yo, que es decir, cambios porcentuales o tasas de impacto en tal cosa. No podríamos decir reducción de reducción de violencia, o no podríamos decir eh, incremento de salud, porque si lo estamos diciendo ya estamos medio alterando el indicador y estamos anteponiendo que pues, va a ser mejor. Ahí depende de ustedes. Yo en mi caso no, yo prefiero no purismo, o sea, mientras el indicador técnicamente sea correcto, pueden decir, en mi caso, conforme yo lo veo, incremento, reducción, está bien. O cambios porcentuales en la reducción de tal, o cambios porcentuales en el incremento tal. Pero es importante que me digan para dónde. Es decir, ¿es mejor más reducción o es mejor menos reducción? Depende. O sea, puede ser reducción del crimen o puede ser reducción de acceso a violencia. Perdón, reducción de acceso a justicia. Pues una si va para abajo es mala y otra si va para abajo es buena. Entonces me tienes que dar eso. ¿Cómo los evaluamos? Bueno, pues los evaluamos precisamente con esta metodología. Hacemos preguntas. Oye, a ver, todo lo que me estás diciendo es suficientemente específico, es realmente medible, es realista. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Es una entrada, es una salida, es un resultado? Ahora, cuando queremos ver indicadores bajo la metodología Coneval, les van a preguntar precisamente esta dimensión. ¿Qué están midiendo? Eficacia, economía, eficiencia y calidad. Cuando vean el documento, yo creo que lo tengo en la página web, pero si no, busquen, lo tengo en página web seguro. Es un gran documento hecho por Coneval, donde es precisamente elaboración de indicadores hacia política pública. Entonces hay un componente diferente, no son directamente de impacto, sino son más genéricos, pero se van a encontrar con esta famosa dimensión. ¿Cuál es el que estamos haciendo? Oye, ¿mi indicador es de economía? ¿O es de eficiencia? ¿O es de calidad? ¿O es de eficacia? No se preocupen, más fácil. Casi todos los de impacto son de eficacia. Ahí está. Soluciones rápidas. Impacto, eficacia. Oye, pues no son de impacto, son como de procesos. Pues procesos y son actividades. Si se fijan, el de en medio, fin, propósito, componente, actividades, es un lenguaje de marco lógico. Entonces, si son actividades, pues mira, puede ser eficacia, puede ser eficiencia, puede ser economía. Cada uno tiene sus diferentes dimensiones, pero utilicen ciertos trucos de estas estrategias. Si su indicador no mide eficacia, entonces es muy probable que no mida un fin, por lo tanto es muy probable que no mida tampoco un propósito, por lo tanto es muy probable que no mida un impacto. Casi siempre van de la mano. Un indicador no se ve sencillo, no es una sola frasecita como les dije. Esto es, por ejemplo, nuestro indicador de impacto. Esta es la aritmética que se tiene que presentar cuando hacen un indicador en tasa de empleo formal, en población vulnerable a nivel nacional, tal. Entonces tenemos que meter un montón de indicadores, indicadores simples. Y si se fijan, no se ve muy bien, pero acá se ve, por ejemplo, dice proporción de la población de localidades con menos de 15,000 habitantes.
¿por qué escogimos de menos de 15,000 habitantes?